Bueno, seguimos en edición extra. Pasaron 38 minutos de las 10 de la noche. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a resistir Mubarak? Le pedían la renuncia, miles y miles de personas pidiendo la renuncia. Él dio una conferencia que te mostrábamos, que se transmitió por la televisión pública de Egipto, y dijo que va a seguir, pero que no se va a presentar a la reelección. Estamos hablando de las elecciones, yo tengo entendido que son para septiembre, ¿no? Exactamente, sí. Buenas noches. Teóricamente. Horacio Calderón es especialista, analista justamente en todo esto que está pasando. En Egipto en particular, venimos contándote capítulos de una crisis que parece la historia sin fin a esta altura, ¿no? Porque hasta hoy escuchar lo que decía el presidente Mubarak daba la sensación de una provocación. Bueno, lo que pasa que en realidad el presidente Mubarak yo creo que en ningún momento pensó en renunciar, ¿no? Porque él se considera, de hecho es un héroe de la guerra de 1973, muy respetado dentro de los altos mandos del ejército de su país, resistido por una gran parte también de la población, porque evidentemente está en el poder hace 30 años. Que es desde el 81. Desde el 81, él era vicepresidente de Anwar Sadat. Cuando fue asesinado quedó él a cargo de, obviamente, de la presidencia. Lo que yo veo acá es que estamos al borde de una catástrofe geopolítica en el corazón del mundo árabe, del llamado mundo árabe, la nación árabe. Cuando ya hablamos de una catástrofe geopolítica, quiere decir que va a trascender las fronteras. Exactamente, de cualquier manera se habla de un efecto dominó. Pero ese efecto dominó hay que compararlo con las piezas de ese juego, que ninguna se parece a otra, los números cambian. No es lo mismo Argelia de Abdelaziz Bouteflika con el Túnez del presidente depuesto Ben Ali, con el Egipto de Hosni Mubarak, con el Líbano, que actualmente prácticamente lo ha tomado por asalto de facto el movimiento Hezbollah. Es decir, cada país tiene su propia identidad, claro, su propio perfil, etcétera. Pero como bien acabas de mencionar, a ver, de producirse esta catástrofe, que sería a lo mejor un cambio de paradigma en toda la región, ¿no? Y más allá también. Bueno, eso justamente me parece importante que vayamos por partes. ¿Por qué? Porque me parece que es un tema complejo en cuanto siempre pasa, ¿no?, que cuando algo queda muy lejos, a veces uno no sabe lo que pasa a la vuelta de la casa. No, tal cual. Y esto nos queda realmente lejos, es una cultura completamente distinta. Exacto. Para nosotros, es otra idiosincrasia, con lo cual nos cuesta más, a lo mejor, entender que lo que puede pasar en Uruguay. En Uruguay, Chile, no, por supuesto. ¿no? Que igual nos cuesta. Así que me parece importante que vayamos por partes y hablemos como fácil para saber por qué esto es tan grave. Vamos a repasar, lo invito a que escuchemos, seguramente ya lo escuchó, al presidente cuando hablaba hoy a la tarde, hace un rato. Bueno. Hermanos, hermanas, ciudadanos, he iniciado la formación de un nuevo gobierno con nuevas prioridades e iniciativas que responderán a las exigencias de nuestros jóvenes y en diálogo con todas las fuerzas políticas hemos hablado sobre todos los temas que se han planteado con relación a reformas democráticas y políticas y cambios constitucionales que serán requeridos para satisfacer estas exigencias y la restauración de la estabilidad y la seguridad. Muchas fuerzas políticas han rechazado esta invitación al diálogo, aferrándose a sus agendas privadas sin tener en cuenta la situación de Egipto. Yo nunca quise el poder o el prestigio, y la gente conoce las circunstancias difíciles en las cuales yo asumí la responsabilidad y lo que yo le he dado a nuestra tierra durante tiempos de guerra y durante tiempos de paz. Soy un hombre del ejército y no es mi naturaleza abdicar a la responsabilidad. En este momento, mi primera responsabilidad es restaurar la seguridad y la estabilidad de nuestra tierra para lograr una transición pacífica del poder en un ambiente que proteja a Egipto y a los egipcios y que permita que se transfiera la responsabilidad a la persona que elija el pueblo en las próximas elecciones.
Bueno, esto es parte de lo que, unos extractos, ¿no? Exacto, sí, de lo sí. que decía hoy el presidente. Le damos la bienvenida a Carlos Burgueño, que acaba de llegar. Carlos, buenas Carlos, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos tratando de entender un poco qué es lo que está pasando en Egipto y decíamos, bueno, en principio hay elecciones previstas para el mes de septiembre. Para el mes de septiembre, en principio. Decimos en principio porque esto se podría modificar, porque hay un calendario que se puede adelantar, llegado el caso. No solamente adelantar, sino que hay varios escenarios acá, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Uno de ellos es que el ejército directamente resuelva la destitución de Hosni Mubarak si la situación empeora. El primer punto. Empeora, a ver, ¿qué quiere decir que empeore? Porque la situación ya está muy complicada. Hasta cierto punto, porque, cuidado, los que están en este momento manifestando, en general, son gente perteneciente a la clase media acomodada de Egipto. En Egipto, donde la mayoría de la población vive con $2 por día, 8 pesos argentinos, se alimenta solamente con pan y alguna otra comida básica, obviamente no tiene nada que ver con esta gente que tiene acceso al Facebook, al Twitter, al BlackBerry y todo esto. O sea, no tiene masa crítica suficiente. Los manifestantes, que son gente joven, gente que a lo mejor tiene una formación bastante acorde a lo que sería la democracia, idealmente, ¿no? A la democracia liberal de Occidente, tal cual se entiende en los Estados Unidos, en Francia. Bueno, justamente por eso el reclamo, ¿no? Por eso el reclamo de ellos. Pero detrás de ellos, obviamente, hay otro tipo de fuerzas que pueden utilizar a esta gente como ariete para hacerse del poder. ¿Quiénes son estas personas? Fundamentalmente, los más peligrosos, para mi punto de vista, es la Hermandad Musulmana de Egipto, que es un movimiento de fanáticos, fundado en 1928, entre otros por un personaje que Gamal Abdel Nasser mandó a ahorcar en la década de los 60. O sea, usted dice que ahí empeoraría la cosa como para que intervenga el ejército y tome una decisión. Sí, pero yo creo una cosa. En este caso, dice, se empeora el escenario, entonces... Se empeora el escenario, yo creo que Hosni Mubarak se tiene que ir del gobierno. Dignamente, como sea, pero se tiene que ir del gobierno ahora. ¿No? Cuando, bueno, obviamente no es una opinión de un especialista. No, claro. ¿No? Pues conozco de adentro cómo se cocinan estas cosas en los países árabes. Entonces, yo creo que él debería irse, ¿no? O incluso, antes de que peligre el régimen laico, yo creo que habría que directamente destituirlo. ¿Por qué? Porque si cae todo este andamiaje laico, que es de alguna manera parecido al de Turquía hasta hace no poco tiempo, va a ser esto reemplazado por un gobierno con distintos signos religiosos dentro del Islam, parecido al que está en Irán. O sea, nos vamos a encontrar con un Mahmoud Ahmadinejad egipcio de una rama que es la sunita, diferente a la que escuchamos todos los días. La rama de Al-Qaeda, para que sea más digerible para el televidente. ¿No? Que a lo más mejor cercano a lo que nosotros, de información que manejamos. Ahora, ¿qué pasaría para Occidente, a los ojos de Estados Unidos, si sucede esto que usted dice y Egipto se transforma en un país islamista o más islamista? Yo pienso que sería una catástrofe, vuelvo a insistir en esa palabra, geopolítica, de consecuencias imprevisibles, porque además se extendería como reguero de pólvora a otros países que de alguna forma están aliados con Occidente. Por ejemplo, las monarquías del Golfo,